Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo para la Verdad. Mi nombre es Miguel Celades y seré su compañero durante las próximas 2 horas. De nuevo quiero agradecer a Radio Canal Barcelona y a su dirección la apuesta que han hecho y la oportunidad que nos han dado de compartir con todos ustedes todos los viernes de 10 a 12 de la mañana, y esperamos que nuestra aportación sea positiva y fructífera para todo el mundo, para la emisora, para los oyentes y para todos. Como ya dijimos la semana pasada, este programa no va a ser un programa normal. Vamos a hablar de verdades con mayúsculas, verdades que han sido omitidas y por los grandes medios de comunicación, por diversos intereses. Verdades de todo, verdades que realmente afectan a nuestra vida cotidiana y muchísimo. Y verdades sobre economía, sociedad, política, religión, historia, física, ciencia, conciencia, sobre nuestros orígenes, la eterna pregunta: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? Verdades que han sido censuradas y que ya es hora de que salgan al público. Avisamos de que en este programa vamos a desvelar muchas cosas, como en este actual que vamos a tener hoy, que les van a causar un impacto en la mente. Cuando uno oye por primera vez algo que es totalmente opuesto a lo que hasta la fecha pensaba, pues la primera reacción es no creerla y es entendible. Yo de nuevo les pido que no crean nada, solamente escuchen e infórmense, porque la información que vamos a dar aquí difícilmente la hayan oído nunca. Entonces, la primera vez que se oye, pienso que uno tiene que tener la mente abierta y después informarse. Todas las cosas que aquí vamos a tratar están fundamentadas con argumentos que nos permitan, como mínimo, tener una duda mínimamente razonable. Y de nuevo les digo esa famosa frase del programa, pues que es una mala noticia, ¿no? La verdad nos hace libres, pero al principio cabrea. Para este segundo programa hemos preparado un tema también muy importante para nuestra sociedad. Recuerdo que la semana pasada hablamos de esos atentados de falsas banderas que hoy en día sus consecuencias inclusive son de unas guerras que siguen en vigor. Y pues vimos como prácticamente todas las guerras pues se provocaban por intereses por parte de una élite que de alguna forma está financiando ambas partes, y con lo cual siempre ganan. La élite siempre gana, el pueblo siempre pierde, porque los hijos que van a la guerra pues no son los hijos de esa élite, sino son nuestros hijos. Hoy vamos a hablar de otro tema también muy controvertido y que nos está afectando muchísimo, tanto a muchas personas directamente involucradas como a toda la población, puesto que ha cambiado todos nuestros hábitos. Hablamos del tema del SIDA. El SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues según la Wikipedia, pues es una enfermedad que afecta a los humanos infectados por el virus de inmunodeficiencia. Por un virus. Subrayamos esto. Se dice que una persona padece el SIDA cuando su organismo, debido a la inmunodeficiencia provocada por el virus, no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones que aquejan a los seres humanos. Cabe destacar la diferencia entre estar infectado por el virus y padecer el SIDA. Yo esta diferencia nunca la he entendido muy bien, pero una persona infectada por el virus es seropositiva y pasa a desarrollar un cuadro de SIDA cuando su nivel de linfocitos TCD4, células que atacan el virus, desciende por debajo de las 200 células por mililitro de sangre. El virus se transmite a través de los siguientes fluidos corporales: sangre, semen, secreciones vaginales y leche materna. El SIDA ha sido llamado como la peste negra del siglo XXI, puesto que ya han muerto en el mundo 25 millones de personas de SIDA. Hasta aquí esta es la versión oficial. Tengo que decir que en el 92, según el premio Nobel Joshua Ledenberg, pues iba a haber en el 2010, es decir ahora, 500 millones de muertos de SIDA. Otra vez el miedo ahí haciendo gala en los medios de comunicación, pero esto ya es otro programa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que hay alguna cosa que no cuadra absolutamente nada, y hay muchísimos científicos disidentes de esta versión oficial. En primer lugar, y a pruebas me remito,
Desde la muerte de aquel mítico Rod Hudson de SIDA en 1985 hasta hoy, pues, se han destinado cientos de miles de millones en la investigación de la enfermedad. Y curiosamente, el famoso virus nunca se ha aislado, nunca se ha fotografiado. Es decir, el virus no se ha encontrado. Tan solo hay dibujos y recreaciones informáticas, pero no hay ni una sola foto de ese virus, no se ha aislado. Entonces, claro, uno va a una enciclopedia normal y te encuentras un catálogo de todos los virus que existen en el mundo, te encuentras todos, ¿no? Fotografías de todos. La página del virus del SIDA no está, es un dibujo. Bueno, entonces, claro, todos ahora mismo en este momento, con esta afirmación tan rotunda que hacemos, decimos, pero si yo conozco a tal que murió de SIDA, ¿no? Cuidado, las personas que se dice que mueren del SIDA, realmente mueren de 30 enfermedades asociadas, pero, es decir, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido te baja todas las defensas, y entonces, pues bueno, te mueres de un constipado o te mueres de una infección, ¿no? Pero entonces, ¿es un virus el causante del SIDA? Bueno, si miles de científicos están contradiciendo la versión oficial, pues podría tratarse de otro sistema para conseguir clientes cautivos por parte de las grandes corporaciones farmacéuticas. Hay un debate abierto entre los defensores de la versión oficial y en la mayor parte de los casos son personas que reciben subvenciones de los gobiernos y están vinculados a las multinacionales farmacéuticas, y quienes piensan que el SIDA podría ser una deficiencia severa del sistema inmunológico adquirido por unas razones muy diferentes a las de la intrusión de ese virus, del que cada vez hay más dudas de su existencia, y entre otras muchas razones podríamos encontrar el hambre, la malnutrición crónica, muy extendido en África, pues curiosamente el lugar donde más porcentaje de SIDA existe, el abuso de drogas, los malos hábitos de vida, la mala vida, la ingesta de medicamentos altamente abrasivos, para encontrar la causa de esa bajada del sistema inmunológico, y que a partir de ahí, pues bueno, se contabiliza como SIDA, ¿no? Todo ello lo vamos a discutir con unos invitados de excepción. En primer lugar, tenemos aquí en el estudio a Lluís Botinas. Él es licenciado en Economía, doctorando en Sociología, miembro, impulsor y fundador de diversas organizaciones en distintos ámbitos políticos y culturales. Es el presidente de Plural 21, que es una asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo, y vías de recuperación de la armonía. Su web es www.plural-21.org, y es autor de más de 60 artículos políticos sociales y de unos 40 sobre salud, enfermedad, especialidad sobre el montaje del SIDA. A Luis lo conocemos por haberlo tenido en algunos congresos de Ciencia y Espíritu, donde hay que decir que bueno, que tras sus conferencias ha habido por una parte muchas felicitaciones, pero por otra parte ha habido grandes críticas por parte de algunos medios de comunicación. Medios de comunicación que bueno, que no que nos hablan de él y de incluso los que estamos promoviendo este tema como negacionistas del SIDA, cuando realmente no entran al debate de lo que es el concepto en sí, sino que bueno, van un poco más al ataque a la persona, ¿no? Entonces, Lluís, bienvenido a este programa. Gracias por la invitación. Nada. A ver, Lluís, ¿existe el virus del SIDA? ¿Se ha aislado? ¿Se ha fotografiado? Y si no se ha hecho, con tantísimos millones destinados a ellos, ¿por qué no se ha hecho? Yo, si me permites, quisiera encuadrar un poco claro. Lo que ahora, porque ya que tenemos tiempo, normalmente sí. Agradezco mucho además que un programa de 2 horas es un regalo del cielo, porque normalmente o no se nos invita o se nos invita 10, 20 minutos máximo, ¿no? Entonces esta oportunidad creo que permite tomarlo más relajadamente, poder ordenar mejor las Pretendemos cosas. hacer un monográfico, tenemos más invitados y pretendemos hacer un monográfico lo más completo posible, aportando varios puntos de vista. Pienso que justamente esas 2 horas nos lo permitirán. Pues ya que el programa se llama Tiempo para la Verdad, sí. Pues invito a las personas que están escuchando y que, como tú decías muy bien, pueden quedar muy sorprendidas si nunca habían oído que hay distintas corrientes que rechazamos la versión oficial del SIDA, pues que pongan en un buscador en Internet, que pongan SIDA y a continuación la palabra verdad, o que pongan SIDA y a continuación fraude,
o SIDA estafa, SIDA timo, SIDA engaño, SIDA disidentes. Y se encontrarán con decenas de miles de páginas web que están informando de las posiciones, de las distintas posiciones de quienes rechazamos la versión oficial del SIDA. Y si lo ponen en inglés, entonces ya se encuentran millones, ¿no? Por lo tanto, hay toda una información abundantísima que está al alcance si uno la busca, pero que está claro que está censurada por los grandes medios de comunicación que están impidiendo que esta información rigurosa, basada en elaboraciones muy fuertes y muy bien elaboradas, porque si no, uno no se atreve a ir contra la corriente, pues esto no ha llegado hasta las personas que ahora puedan estar escuchando. Tengo que decir que Luis ha venido al estudio súper bien documentado, ha traído unos 30 o 40 libros escritos por gente con unas credenciales impresionantes, pues un poco para documentar esto, ¿no? Le decía, bueno, esto es radio, no es televisión, ¿no? Sí. Pero está muy bien porque quiero decir que esto no es que se nos haya ocurrido ahora viniendo para la emisora, sino es algo que está muy documentado de hace muchísimo tiempo, miles de científicos lo están diciendo y bueno, continúa Luis. Pues y aclarar que no hay ningún debate. Desgraciadamente los oficialistas, que son muchísimos más y como tú has dicho muy bien, mueven cantidades ingentes de dinero y de poder, pues no entran al debate. Se está pidiendo en España desde el 96, pero en otros países desde muchos años antes, un debate científico, un debate público, un debate sobre cualquiera y todos los aspectos del SIDA, y no hay manera que este debate se abra. Lo que hay es al revés, un desprecio, se nos insulta o se nos quiere descalificar llamándonos negacionistas, como has apuntado antes. Doy fe. Y en lugar de, sencillamente, si las pruebas, como dicen, son tan fehacientes, son tan abundantes, pues se abre el debate, se sacan estas pruebas, se nos convence o se nos finalmente aplasta y se acabó. La cuestión es que o hay el desprecio, hay el silencio, hay las amenazas, pero lo que no hay es lo que estamos pidiendo, y en todas las facultades de ciencias se enseña, por lo menos el primer día, que la ciencia avanza contrastando hipótesis distintas. Normalmente, claro, a partir del segundo día ya son escasos los profesores que respetan eso, y la mayoría lo que hacen, y especialmente en el campo del SIDA, es soltar verdades supuestas que hay que reproducir lo más literalmente posible en los exámenes si se quiere pasar. Y si no, quien se atreve a cuestionar cualquiera de los aspectos, pues ya se le ve con malos ojos, y seguramente al segundo o tercer intento pues ya renunciará a poner ninguna pega porque sabe que corre peligros simplemente pasar al curso siguiente, ¿no? O sea, en la actitud científica debería ser no aceptáis lo que estamos planteando, cuáles son vuestros argumentos, claro, debatamos. De dónde salen, cuáles son tus profesores, en quiénes te apoyas, cuáles son tus referencias, cuáles son las mías, contrastemos eso. Si nosotros no somos capaces, pues llamemos a nuestros maestros, que de ellos hemos aprendido, para que debaten entre ellos. Esta debería ser la actitud científica, no claro, el va de retro Satanás con que desgraciadamente reaccionan la inmensa mayoría de científicos, de médicos o de especialistas en el campo del SIDA en particular, que es en el que me quiero ceñir, aunque mucho habría que hablar, pero quizá en otros programas sobre otros temas también, ¿no? ¿Y qué es lo que dice esa versión oficial cuando se les plantea, oiga, ¿por qué no hay ni una sola fotografía del virus? No, es que yo no lo diría así, ¿vale? Por eso quería resituarlo, ¿no? Y aclarar también que yo, cuando me impliqué en el tema del SIDA hace 20 años, pues estaba con la actitud que deben estar la mayoría de escuchantes hoy, ahora en estos momentos, o sea, creyéndome desde la A hasta la Z la versión oficial. Y me costó 8 años, del 90 al 98, ir poniendo interrogante tras interrogante duramente, dejando amigos y amigas y conocidos y conocidas por el camino, ir poniendo interrogantes cada vez mayores, hasta que en el 98 ya no me quedó absolutamente nada de la versión oficial, y a partir de ahí lo que hemos hecho es ir explicando de otra manera qué está ocurriendo en el cuadro del SIDA, por qué se puede dar positivo a los test. Por ejemplo, es falso totalmente lo que se interpreta de que dar positivo a los test significa inmunodeficiencia. Es absolutamente falso.
Por esta razón, perdón que te interrumpa, por esta razón también decimos en el programa de que la gente no se lo crea todo a pie juntillas, porque efectivamente alguien como tú, que ahora lo tiene más que claro, ha tardado 8 años en darse cuenta, en contrastar esa versión oficial. No vamos a pretender que un día hablando por la radio, pues que la gente esté pensando blanco y de golpe piense negro. Hay que dar el beneficio de la duda a todo. Por eso decimos, si usted realmente le interesa el tema, infórmese, por favor infórmese, no se crea nada. Como ha dicho Lluís, vaya a Internet, busque. Internet no es la verdad universal, obviamente. Mucha gente nos dice, bueno, es que Internet, todo lo que hay en Internet no es verdad. Digo, hombre, eso es como decir que todo lo que te suena por teléfono es verdad o es mentira. Internet es el medio, sin duda, ¿no? Pero hay que saber buscar y contrastar, ¿no? Y lo que pasa es que si las revistas que aparecen como científicas de referencia, hay unos sistemas de censura que filtran y eliminan todo aquello que choca con las tesis oficiales, pues lógicamente el único sitio que afortunadamente se puede encontrar información científica crítica es en Internet. Exacto. Y yo ahora cuando doy un curso, normalmente, o una conferencia, al principio digo dos cosas. Primero, no crean nada lo que ahora voy a decir, pero no lo olviden. Contrasten y vayan haciendo su propia opinión. Segundo, yo cuando empecé hace 20 años me creía todo. Ahora lo estoy cuestionando todo, pero no tengo todo respuesto. Claro. En el libro que entregué el 22 de julio, que tendría casi 500 páginas, y ahora el editor me sale con que tengo que reducirlo a la mitad, lo cual es totalmente imposible y no sé qué va a ocurrir. En este libro, cada capítulo acabo con pendiente. Y ahí hay 3, 4, 5, o podría haber 10, 20 temas, preguntas, interrogantes que habría que investigar. Y en el libro repetidas veces invito pues a hacer tesis doctorales, a sacar libros monográficos, etcétera, para profundizar muchos más temas. Y la segunda cosa que digo al iniciar los cursos o las conferencias es una pregunta para retomar al final. Si en el año 81 hubiese habido Internet, ¿estaríamos ahora hablando de SIDA? ¿Estaría yo proponiendo ahora desmontar el SIDA? Claro. Y al acabar el curso o la conferencia, normalmente la respuesta que sale es no. Porque resulta que cuando el SIDA se empieza a construir el año 81 y cuando el año 84 se nos dice que se ha aislado un supuesto virus que es la supuesta causa de esta supuesta nueva enfermedad, había en Estados Unidos 4.000 casos de SIDA, personas consideradas casos de SIDA. En el mundo, como máximo, 2.000 más. En aquel momento en España se hablaba de 12 casos de SIDA. Por lo tanto, en el resto del mundo, generosamente, pongamos 2.000 más. Son 6.000 casos de SIDA, supuestamente, en el mundo en 3 años. Resulta que el año pasado, a los 4 o 5 meses de haber empezado a construir la supuesta terrible pandemia, supuesta terrible gripe A, con 17.500 casos no lograron montar la pandemia. ¿Pero por qué? Porque ahora hay un instrumento de información que justamente es Internet. Claro. Y esto permitió que muchísima gente y médicos, etcétera, diesen la cara diciendo esto no funciona, esta vacuna es una chapuza, no hay prueba ninguna de que todo lo que se está afirmando esté basado, la epidemia no aparece por ninguna parte. Pero si con 17.000 y pico horas se podía decir que no había epidemia, resulta que con 6.000 en el 84 nos convencieron a la humanidad de que sí que había una epidemia. Porque, Luis, yendo un poquito al principio, yo recuerdo, o creo recordar, de que al principio, igual que esta gripe A venía de los cerdos, en teoría, pues el tema el SIDA venía como de los monos o algo así, o eso es lo que nos dijeron, ¿verdad? A ver, una vez lograron hacer creer que había aparecido una nueva enfermedad del año 81, sin ninguna base científica, se afirmó desde el primer momento, desde el artículo aparecido el 5 de junio del 81 en la revista de los CDC, el Centers for Disease Control, el organismo norteamericano Centro de Control de Enfermedades que ha dirigido todo el montaje del SIDA. Apareció el primer artículo y en la nota editorial, sin ningún argumento, sin ninguna base científica, se afirma que algo se está transmitiendo en las relaciones homosexuales. Pero lanzado este primer engaño, luego se trata de ir reforzando este primer engaño, o sea, ir fabricando todo lo que haga falta para justificar el primer engaño y para llegar a montar algo que tenga una apariencia científica, que tenga una apariencia que permita que sea tragado por el conjunto de la sociedad y pase a las facultades y pase a los ministerios y pase a los hospitales y se convierta en una supuesta terrible pandemia, epidemia mundial. El año 82, sin ninguna base científica, no solo se nos dice que
hay una enfermedad gérmica contagiosa. El año 82 se afirma que hay una epidemia. Ya el año 82, cuando antes he dicho que el 84 apenas había 6.000 casos en el mundo, ya el 82 se lanza que no solo es una nueva enfermedad, es una nueva epidemia. Y se afirma, sin ninguna base científica, se afirma, no solo es gérmica, es vírica. Y dicho por los CDC que es vírica, empieza todo el proceso para intentar construir algo que pueda ser presentado como un virus y causa del SIDA, y que esto sea tragado por la comunidad científica, médica, etcétera, y finalmente por la sociedad. Y ahí, el año 83, el doctor Luc Montagnier publica exactamente el 20 de mayo en la revista Science un artículo donde dice que ha aislado un virus de un paciente de SIDA. Este artículo, el doctor Montagnier, acaba diciendo no se sabe cuál es la etiología, el papel de este virus en la etiología del SIDA, que jamás Montagnier dijo que había encontrado el virus causante del SIDA. Además, en este artículo para nada demuestra haber aislado un virus, pero por este artículo le dieron el Premio Nobel de Medicina al año 2008. El año 84, el doctor Gallo dice, sí, yo he aislado el virus causante del SIDA, con unos artículos publicados justamente un año después, el 4 de mayo del 84, en la misma revista Science, un artículo principal y 3 complementarios, que ahora sabemos que son fraude científico, porque unos libros que he traído es Fear of the Invisible, Miedo a lo Invisible, de la periodista veterana inglesa Janine Roberts, donde se hizo pública por primera vez 3 documentos que demuestran, yo creo que de forma irrefutable, y ojalá que Gallo quisiera refutarlo, y sus seguidores quisieran refutarlo, que Gallo falsificó los artículos publicados por Science. Por eso ahora hay científicos que están escribiendo a la revista Science, y invito a hacerlo a cualquier persona que se anime a ello, pidiendo a la revista Science que o bien retire estos artículos, ahora que se ha visto que son fraudulentos, o bien justifique por qué los mantiene, con lo cual quizás se abra este debate que llevamos 20 años pidiendo que se abra. Pero una vez logrado marcar el gol de que se había encontrado el virus causante del SIDA con una correlación del 35%. O sea, para poder decir que un microbio causa una enfermedad, primero hay que tener una correlación del 100%. Y el artículo publicado por Gallo había una correlación del 35%. ¿Qué es una correlación? El supuesto virus aparece en solo un 35% de los casos de SIDA. Para poder afirmar que un microbio es causa de una enfermedad, primero hay que demostrar que la correlación es del 100%, pero con eso indicaría que es necesario, pero no que es suficiente. Esto no exime después de demostrar que realmente es la causa del SIDA. Oh. O sea, que en todo accidente, pues las ruedas del coche antes del accidente tocasen al suelo, no significa que aunque el 100% de los accidentes las ruedas toquen el suelo, la causa del accidente es que las ruedas tocan al suelo. Eso sería una conclusión errónea, y eso es lo que ha ido ocurriendo vez tras vez con la gente de buena voluntad, pero lo que yo insisto es que detrás ha habido los CDC que han ido montando paso a paso, y les costó mucho, les costó desde el 81 hasta el 95 construir el SIDA tal como hoy lo conocemos. El paso siguiente fue, afirmado que habían encontrado el virus causante, inventar una manera de diagnosticar que tuviese una apariencia tecnológica. Y el año 85 se empiezan a aplicar unos test que jamás fueron aprobados para diagnosticar infección por VIH. Fueron solo aprobados para hacer screening de las muestras de sangre. O sea, para decir, estas muestras de sangre pueden ser peligrosas, pueden estar infectadas, hay que eliminarlas. Los fabricantes de los test que se están usando hoy en día en los hospitales para diagnosticar infección por VIH se protegen diciendo, nuestros test no sirven para diagnosticar infección por VIH. Me gustaría saber cuáles son las autoridades científicas, administrativas, políticas en cada país y en Europa y en el mundo que avalan que estos test se estén aplicando en los hospitales para diagnosticar infección por VIH. A ver, estás diciendo que los propios fabricantes de los test que para verificar si uno es seropositivo o no, esos propios fabricantes dicen que esos test no sirven. No sirven. Abbott, por ejemplo, tiene una frase que es muy clara. Dice, hoy en día no hay ningún, y esto del 2004, y seguramente ahora también, no lo he verificado ahora, no hay ningún criterio estándar establecido para saber si una persona tiene o no anticuerpos al VIH. Pero es que otros te dicen, este test debe ser confirmado por otros.
O sea, cada uno deja la pelota a otro. O sea, por lo tanto, desde mi punto de vista, se está aplicando, habría que pedir inmediatamente, y lo hago aprovechando esta oportunidad que nos das, una moratoria, como mínimo, una moratoria en la aplicación de estos test, mientras no se aclare quién es responsable de que esta sentencia ahora solo, entre comillas, solo, a enfermedad crónica, lo cual es falso, pero del 81 al 95 fue sentencia a muerte. Y ahora, falsamente también, no hubo ninguna prueba científica de que del 81 al 95 el SIDA fuese inevitablemente mortal, y ahora desde el 95, que ya se empezó a afirmar hasta ahora, no hay ninguna prueba científica de que el SIDA sea una enfermedad crónica. Porque una cosa, corrígeme si me equivoco, Luis, que yo no soy experto en esto, pero tengo entendido de que realmente, para entenderlo todo el mundo, que en las pruebas que se hacen del virus del SIDA, lo que están midiendo es el número de anticuerpos que tu cuerpo tiene. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, no sé, una infección de orina y tienes muchos anticuerpos, es posible que des positivo a las pruebas del SIDA y simplemente por la cantidad de anticuerpos que tienen que están peleando con esa infección que tú tienes. Inclusive creo recordar que no sé si fue a ti que oí decir de que tenías la fórmula para curar a todos los enfermos de SIDA de España. No, pero era una forma de hablar que era decir que se vayan a Australia y allí pueden dar negativo cuando aquí dan positivo. ¿Es esto? Esta sería una buena propuesta de cara a acabar con el SIDA, porque aquí también es una cuestión interesante. ¿Quién quiere acabar el SIDA? No los oficialistas. Los oficialistas quieren seguir viviendo del montaje del SIDA. Dicen que han cronificado el SIDA. Con lo cual nos están construyendo, que insisto, no hay ninguna prueba científica de que ahora, desde el 95 que lo afirman, que el SIDA se haya convertido en una enfermedad crónica. Pero esto que te comentaba, ¿la prueba en qué consiste? ¿En mirar los anticuerpos que tú tienes o en buscar un virus? No, eso no los test, llaman ellos mismos, llaman unos test indirectos, unos test anticuerpos, que buscan unos anticuerpos que se dice que ha generado la inmunidad de la persona específicamente frente a las proteínas del envoltorio o de las proteínas del supuesto VIH. ¿Vale? O sea, son test indirectos. Entonces, están documentadas 68 razones distintas que pueden hacer dar positivo estos test. O sea, ahí está, por ejemplo, ser hemofílico. Ya saben ustedes, ya sabe cualquier persona por qué tantos hemofílicos han sido atrapados por el engranaje del SIDA. No porque en los derivados sanguíneos que se ponen en vena se les transmitiese un virus, que los propios CDC afirman el tratamiento que se da a la sangre antes de que pueda ser posteriormente aplicado sus derivados, anula prácticamente a cero la posibilidad de infección por VIH. Los propios CDC dicen esto. Entonces, el simple hecho de ser hemofílico facilita dar positivo a los test del SIDA. Haberse vacunado de la gripe, del tétanos, de la hepatitis B, facilita dar positivo al test del SIDA. Haber dado a luz, haber tenido tuberculosis, etcétera, una serie de enfermedades, 68 las tenemos recopiladas, facilitan que la persona pueda dar positivo a los test del SIDA. Y una persona que da positivo, por ejemplo, en España, como tú decías, ¿puede ir a otro país, por ejemplo a Australia, y allí va a dar negativo? Es que los criterios que se aplican de un lugar a otro, de una marca a otro, de un laboratorio a otro, de una región a otra, de un país a otro, pueden variar. Y por eso yo propongo, de cara a acabar con el SIDA, una cosa a hacer sería un puente aéreo, por ejemplo, entre España y Australia. Y la mayoría de personas que viajasen seropositivas regresarían seronegativas. Por lo tanto, para estas personas el drama del SIDA se habría acabado. Wow, es que esto es muy fuerte porque, fíjate... Es terrible todo, que es tan fuerte, y yo supongo que ahora sea un 20 o un 25% que habría que saber, pero con esto me expreso con esta contundencia. Invito a que nadie, insisto, me crea, pero sí que contraste, que pregunte a unos, que pregunte a otros, que busque información y que contraste y que cada uno se haga su propia opinión. Claro, porque fíjate, Luis, que bueno, y esto la ciencia oficial incluso ya lo ha admitido, ¿no? Que el 80% de las enfermedades son psicosomáticas, o sea que se las crea uno en la cabeza y a partir de ahí se desarrollan, ¿no? Con lo cual, de hacerte una prueba de SIDA y que te digan, sí, tienes el SIDA, ese médico te ha matado ya directamente. Es decir, a esas personas que le han dicho, sí, tienes SIDA, quizá la recomendación podía ser, bueno, vete a otro país y mira a ver si aquí eres también seropositivo, teniendo en cuenta de que esa voz de esa
de ese médico que te va a decir, sí, tiene usted SIDA, pues te va a matar, ¿no? Te va a hacer polvo, por lo menos psicológicamente, ¿no? Sí, es que esta es una de las razones de que las personas condenadas a muerte por los especialistas se hayan muerto, del 81 al 95, y desde el 95 hasta ahora solo los están condenando a ser enfermo crónico. Cuando, insisto, yo lo de la posibilidad de hacer estos test en otros lugares, etcétera, yo no la descarto, pero tampoco lo recomiendo. Que me parece más importante simplemente estudiarse esta información, llegar a la conclusión de que la versión oficial del SIDA no tiene ninguna base científica, ninguna base biológica, ninguna base bio-lógica, es decir, con lógica de la vida, ninguna base real, y que esta persona, la etiqueta que le pusieron de seropositivo, o en su caso, la etiqueta de caso de SIDA, se la arranque, la rompa a trocitos, la queme y se acabó el tema del SIDA. Vale. Bueno, pues creo que vamos a hacer una pequeña pausa porque después tenemos que hablar trataremos de llamar a otra persona, a otro gran experto. Luis, acompáñanos, por favor, porque también es un buen amigo tuyo, sí. Y así pues entre los dos lo entrevistamos, que nos explique, su versión. Él es autor de varios libros, su nombre es Jesús García Blanca. Y bueno, le llamaremos él es nacido en Cádiz, 49 años, y es profesor en un instituto. Y bueno, pues desde los 80 pues estudia en profundidad las relaciones entre salud y poder. Él ha escrito un libro que tenemos aquí, El Pacto de Igea, ¿no? El rapto de Igea. El rapto de Igea. Pero el subtítulo. Mecanismos del poder en el terreno de la salud y la enfermedad. Vamos un momentito, una pausa y volvemos enseguida. Bueno, seguimos con nuestro monográfico sobre, le hemos llamado la gran estafa del SIDA, juzguen ustedes, y ahora vamos a dar paso a una persona. Él es profesor, como decíamos, y él explica que el VIH-Sida es una construcción intencionada llevada a cabo por agencias del sistema sanitario norteamericano, inclusive los servicios de inteligencia de enfermedades, con el probable apoyo de altas instancias del poder dentro y fuera de Estados Unidos. Tanto las principales multinacionales de la industria farmacéutica como un determinado número de científicos han colaborado en la creación de este montaje, y su responsabilidad deberá dilucidarse un día en el terreno de lo delictivo criminal. Bueno, tela marinera. Queremos saludar a Jesús García Blanca, creo que está, no sé si en Cádiz o en la costa granadina, porque él es uno de los grandes expertos en este tema. Lo ha hecho de forma vocacional. Justo ahora pues acaba de hacer un libro, El rapto de Igea, que, como decíamos, viene explicando lo que son los mecanismos del poder en el terreno de la salud y de la enfermedad. Jesús García, ¿estás por ahí? Hola, buenos días. Buenos días, Jesús. Hablo en la costa granadina. De Almuñécar, qué bueno. Ajá. Buenos días, Jesús. Bueno, pues Jesús. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, aquí estamos con Luis y queríamos preguntarte un poco tu versión, qué es lo que nos comentas en tu libro, en referencia a lo que es lo que llama Luis el montaje made in USA del SIDA, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Por dónde empezamos? Bueno, tengo que decir que debo tener problemas aquí con la red y no he oído absolutamente nada de lo que habéis hablado. Bueno, no te preocupes. Por tanto, pido de antemano disculpas, en primer lugar a los oyentes, por si algo de lo que yo pueda decir pues se repite o redunda con lo que ya otros intervinientes hayan dicho. No te preocupes. Yo hace muchos años que conozco a Luis Botinas y que vengo colaborando con él en este tema, y por lo tanto mi posición es similar a la suya. Hace además poco tiempo que hemos constituido una corriente internacional de críticos con el tema SIDA. Me imagino que Luis lo habrá explicado. Aún no lo había hecho. Aún no. Bien, pues supongo que lo explicará a lo largo de su intervención. Como la mía va a ser más breve por problemas de trabajo, pues lo que sí puedo hacer es aportar un poquito cuál es mi perspectiva un poco más personal, porque claro, aunque aquí tenemos, digamos, ideas muy similares y nuestros planteamientos coinciden, la trayectoria de cada uno
ha sido distinta. Yo llegué a estos temas a través de mi profesión. Soy educador y en un principio mis investigaciones iban en la línea de la educación. Luego pasé al tema de la salud porque son temas que se pisan, que tienen puntos en común, y luego al tema de la ecología, de manera que el libro que has mencionado, El rapto de Igea, trata esos tres temas que para mí están todos reunidos en uno solo, que yo en el libro digo, cuando hablo de la salud, pues es la salud de todos, la salud del planeta, que sería la ecología, y la salud individual de cada uno, que es lo que llamamos la salud personal, ¿no? Entonces, bueno, desde esta perspectiva yo lo que siempre me ha interesado y he venido analizando son los mecanismos de poder que operan en nuestra sociedad, ¿no? Y creo que el SIDA, hace mucho tiempo, cuando me topé por primera vez con este problema, que fue allá por el año 93-94, también relacionado con mi profesión de maestro, porque es un tema que se abordó en mi grupo de clase, inmediatamente pensé que el SIDA era uno de esos mecanismos de poder que en su día estudió Michel Foucault y que sirven precisamente para eso, para reforzar esas relaciones de poder que hay en la sociedad. Desde mi punto de vista, al cabo de todos estos años, claro, he ido añadiendo elementos conforme han ido apareciendo nuevas investigaciones, autores, científicos, médicos que han ido aportando y precisando cada vez más todo esto, ¿no? Y el enfoque que actualmente tengo y que he abordado en el libro es que hay unos mecanismos de poder en la sociedad donde hay una serie de instituciones o personas a las que podemos llamar los amos del mundo, por llamarlo de una manera clara y simple y directa para que todo el mundo lo entienda, cuyos nombres no importan porque van cambiando, pero que están ahí a lo largo de toda la historia y que han utilizado siempre unos mecanismos de poder para mantener su estatus privilegiado. Y en ese contexto es donde se sitúa el invento SIDA. Lo que ha permitido que se pueda lanzar este montaje y que haya tenido éxito ha sido, en primer lugar, ese contexto y luego otros elementos que podríamos ir desgranando, ¿no? Por ejemplo, uno muy importante, que no sé si se ha abordado ya, que es el estatus que actualmente tiene la ciencia en la sociedad occidental moderna, ¿no? Y cómo se ha convertido... Sí. No, Jesús, que yo hasta ahora me he ceñido a hablar de SIDA, o sea que esto del estatus de la ciencia, si lo explicas, fantástico. Ajá. Sí, pues bueno, la ciencia se ha convertido en una nueva religión desde la Ilustración hasta aquí, en un proceso complejo, pero que simplificando mucho, pues ahora mismo la ciencia se ha constituido en una de esas religiones únicas y verdaderas que a lo largo de la historia han provocado enorme cantidad de sufrimiento, de matanzas, de atrocidades, y que en este caso pues es la ciencia, no la ciencia en sí, sino un enfoque fundamentalista de lo que es la ciencia. Hay un autor español que lo explica muy bien, Manuel Lizcano, que dice que bueno, que la ciencia es la aportación del occidente moderno al panorama de los fundamentalismos. Y todos aquellos que están enfocando la ciencia de esa manera, evidentemente y afortunadamente no todos los científicos, la ciencia tiene su lugar y su aportación positiva a la sociedad, pero también aporta elementos destructivos y el SIDA yo lo utilizo en el libro como un ejemplo clarísimo de cómo se puede construir un mecanismo que destructivo que beneficia a los que están en las élites del poder y que destruyen y que causan sufrimiento a los que estamos abajo. Porque una cosa, Jesús, después de haber escrito este libro, has hablado de los amos del mundo y estoy totalmente de acuerdo contigo, ese gobierno detrás de la sombra, ¿no? Pero ¿qué crees que realmente, si el SIDA es un invento, ¿por qué un invento en el sentido general? ¿Por qué crees que es? ¿Por control? ¿Por poder? ¿Por economía? ¿Por causar ese miedo? ¿Por mantener ese dogma de la ciencia? ¿Cuál es el objetivo final que tú consideras que es el responsable de que realmente todo este montaje se haya creado? Yo creo que es una mezcla de todo lo que has dicho y de algunas cosas más. Ajá. Por ejemplo, el tema del engaño y del miedo es fundamental para ejercer el poder. Exacto. Por lo tanto,
un mecanismo que aterrorice es un mecanismo fundamental para el poder. Y el SIDA fue, desde un principio, aunque luego han ido reduciendo un poco ese terror, pero lo primero, el SIDA fue una campaña de terror mundial, donde se lanzaron unas predicciones con unas cifras y con un potencial de personas que podían ser afectadas, que se convirtió en una campaña de terror en la que contribuyeron pues medios de comunicación de masas y todo tipo de instituciones. Bueno, exactamente. Entonces, habíamos comentado antes de que creo que fue en el 92 que un Nobel dijo que, a ver si lo encuentro, pues que en el 2010 habría, sí, en el 1992, según el Nobel Joshua Ledenberg, que íbamos a ser 500 millones de muertos de SIDA en el año 2010, cuando ahora en estos momentos somos 25. Las predicciones han sido brutales, ese es un ejemplo, pero se podrían dar muchos más de predicciones terroríficas que afortunadamente, y este es un indicio de cómo estaban actuando, que no controlaban siquiera lo que estaban haciendo, afortunadamente esas predicciones han resultado absolutamente falsas. Y es un primer indicio que puede llevar a la gente que ahora mismo no tiene una idea clara de qué va todo esto, de que algo está pasando cuando las predicciones no se han cumplido. Ese es un elemento. También lo han hecho con falla, ¿no? Sí, también lo han hecho con la gripe A, y fíjate, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente quizá nos diga de que, bueno, esto es gracias a la ciencia moderna y a que hay mucha curación y que los fármacos están muy avanzados y tal, seguramente, ¿no? Pueden pensar eso. Bueno, yo creo que tanto en un montaje como en el otro, en el de la gripe A o las sucesivas gripes que han ido vendiéndonos, y como en el montaje SIDA, hay un elemento común que es estas relaciones de poder, donde hay unas instituciones que ejercen el poder y nos enteramos de lo que prácticamente quieren que nos enteremos y no nos enteramos de lo que no quieren que nos enteremos. Aunque a veces creamos que hemos descubierto secretos, luego nos enteramos que esos secretos han sido filtrados a posta, sí, y contribuyen a esas relaciones de poder, y a ellos les interesa filtrarlo. Pero este sería otro análisis. Yo lo que voy es a que tanto la gripe A como el SIDA forman parte de ese fundamentalismo científico, pero luego habría que ir entrando en otras cuestiones un poco más de detalle que explican o que explicarían o que aportarían una explicación a por qué el montaje SIDA triunfó en cierta medida, y sin embargo el de la gripe A pues ha fallado, aunque no se ha descubierto, digamos, al 100%, en parte se ha destapado, en parte no, porque siguen funcionando estos elementos que decimos, pero hay cuestiones muy importantes. En primer lugar, en la época, en 1981, que se lanza o que empieza a caminar todo el montaje SIDA, no había la facilidad de comunicación que ahora, fundamentalmente por Internet. Es decir, lo que ha sido Internet en los últimos años y el aparato de lucha en que se ha convertido, afortunadamente, no existía en esa época. Y en parte la gripe A se ha desmontado gracias a cómo ha fluido la comunicación vía Internet. Lo que ocurre es que, bueno, todavía hay gente que sigue defendiendo ese montaje. Yo sigo entrando en determinadas páginas web de estos sectarios fundamentalistas científicos que siguen defendiendo todo el montaje de la gripe A. Pero afortunadamente se desmanteló de una gran parte de ese montaje, ¿no? Jesús, y a eso ha contribuido. ¿Sí? Jesús, que yo he dicho que los CDC son los que han ido montando el SIDA. Tú dedicas varias páginas a explicar los CDC. ¿Podrías resumirlo en un minuto y pico que nos queda? Sí, los CDC son una de las más poderosas agencias que forman parte de la sanidad norteamericana, que yo en el libro la llamo la sanidad del imperio, porque los norteamericanos imponen toda su cultura y entre ellas imponen también los parámetros sanitarios prácticamente a todo el planeta, ¿no? Entonces los CDC, Centros para el Control de las Enfermedades, surgieron precisamente para esto, para de alguna manera gestionar lo que era la enfermedad y la sanidad en Estados Unidos, y son los que marcan la pauta de qué hacer fundamentalmente en las enfermedades epidémicas, ¿no? A toda la sanidad de todo el planeta. Ellos fueron los que en el año 81 crearon un grupo especial dentro de los grupos especiales que tienen un grupo que es el ACE, es algo así como la CIA de la salud, y ahí estaban, de alguna manera, su existencia y su razón de ser dependían de que hubiera epidemias.
y fallaron con algunas epidemias. Vamos muy rápido por lo que me Jesús, comentas. no, mira, pero nos gustaría seguir hablando contigo. Tenemos que dar paso a las noticias en punto y son 5 minutos. ¿Te importa que ahora te podemos volver a llamar ahora, no? En 5 minutitos de las noticias. De acuerdo, ¿Sí? luego después de las noticias tengo otros 5 minutitos más para intervenir. No, las noticias son 5 minutos, tú tienes más. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues volvemos con el programa Tiempo para la Verdad y queremos agradecerle a Jesús García Blanca, autor del libro El rapto de Igea, los minutos que nos está dedicando, sacándolos de donde puede. Muchas gracias. Y además estábamos hablando de un tema muy interesante, que eran los mecanismos del poder en el terreno de la salud, ese montaje del SIDA y a quién ha interesado y quién lo ha creado. Jesús, ¿sigues ahí? Hola, Jesús. Sí, hola. Hola, Jesús. Hola Jesús, pues nada, que si nos podías dedicar unos minutitos más, encantados, porque tener a alguien experto como tú, pues bueno, es difícil y te agradezco tu atención. Estábamos hablando de todos esos mecanismos que han hecho que tanto el SIDA como la gripe A se hayan convertido en dos enfermedades muy rentables y con muchas similitudes, ¿no? ¿Qué más podrías decirnos al respecto? Sí, no, lo que explicaba es un poco cómo funciona esta agencia norteamericana que ya trató de montar varias epidemias antes del SIDA. Incluso hay una escena muy interesante en una película muy reciente, House of Numbers, en la que se ha hecho un trabajo estupendo de crítica a todo el montaje SIDA de un modo muy inteligente, que ha sido entrevistando precisamente a los defensores de la hipótesis oficial. Y entonces, bueno, ahí se ve claramente cómo determinadas personas que estuvieron en ese montaje en el año 81 reconocen que su trabajo dependía de aquello, de que su empleo estaba en peligro, de que iba a haber recortes importantes a nivel de la Casa Blanca para el presupuesto de estas agencias, y que necesitaban tener algo sobre lo que trabajar. Y en ese momento fue cuando aparecieron esos supuestos homosexuales enfermos. Estaban enfermos, evidentemente, pero no contagiados por ningún virus. Y entonces, bueno, a partir de ahí se les ocurrió hacer ese montaje, ¿no? Lanzar esa idea como una nueva epidemia. Y a partir de ahí se pusieron a trabajar, lógicamente improvisando sobre la marcha, lo cual se nota, de modo que tardaron bastantes años en, digamos, cerrar todo lo que ahora mismo es el planteamiento oficial del SIDA, ¿no? Llegaron incluso, como sabéis, a cambiar el concepto del VIH en el año 95, cambiando absolutamente un virus por otro, sin que nadie... aquello pasó sin pena ni gloria, nadie se enteró muy bien, yo creo que hay gente que ni siquiera lo sabe. Primera noticia. Desde luego los que lo sabían no plantearon ningún tipo de duda, ¿no? Cuando de repente un virus que según Gallo podía estar latente hasta 40 años, de repente se convierte en un virus que actúa desde el primer momento en que entra en la sangre y que permitió justificar el bombardeo absoluto de terapias, de productos, de venenos, para frenar el avance de ese supuesto virus que se multiplicaba por millones en el organismo desde el momento en que entraba. Es decir, de un lentivirus pasaron a una especie de virus turbo y aquí nadie dijo absolutamente nada. Esto es un ejemplo de cómo han ido corrigiendo esa hipótesis para ir salvando obstáculos a lo largo del tiempo, ¿no? Salvando obstáculos y a favor de sus intereses, ¿no? Porque ahí ya tenemos cliente cautivo de por vida, ¿no? Medicado siempre. Es una huida hacia adelante para mantener todo el tinglado que tenían montado, lo cual es otro indicio de que aquí no se trata de un problema científico que hay que ir investigando y se van descubriendo hipótesis, se van formulando teorías y se van corrigiendo. No, esto era una huida hacia adelante donde todo lo que no encajaba en el montaje que habían hecho, pues se iba desechando y se iba sustituyendo y nada más. Bueno, y entonces, a ver, yo pregunto, todo ese dinero que se está destinando al SIDA, ¿dónde está yendo? A esos a una investigación basada en falsedades, no sé, habría mucha gente aquí que tendría que, o lo que hace es omitir o callar
con lo cual son cómplices, o qué está pasando, dónde se está destinando ese dinero y a quién llega. Claro, esto del dinero es otro, el dinero y algo más que el dinero es otra de las diferencias entre el montaje SIDA y el montaje de la gripe A. Los intereses económicos y no solo económicos que hay por medio son enormemente desproporcionados, mucho más importantes en el tema SIDA, donde han pasado muchísimos años y donde hay muchísima más gente viviendo del SIDA que gente viviendo de la gripe A, que al fin y al cabo, pues bueno, efectivamente había un negocio, pero que no puede compararse con lo que ahora mismo es el SIDA, la cantidad enorme de investigaciones que hay alrededor del VIH y del SIDA, la cantidad de asociaciones, ONGs y todo tipo de organizaciones de supuesta lucha contra el SIDA que están siendo financiadas y compradas para distribuir toda la propaganda oficialista con respecto al SIDA. Esto no existe en la gripe A. Entonces es verdad que ahí hay todo tipo de gente. Yo no creo que esto sea una conspiración, como suelen decir, de miles de personas que se han puesto de acuerdo. No, esto es simplemente, hay unos mecanismos que hemos explicado, unos mecanismos de poder que hacen que se acepte sin resistir todo lo que viene de esos especialistas, de los científicos, que cuentan con un cheque en blanco firmado por la sociedad. Con lo cual hay un grupo de gente que yo no dudo que saben perfectamente lo que tenían entre manos y que son los que yo digo ahí en el libro y antes ha citado que deberían sentarse en el banquillo algún día y responder de sus crímenes. Y luego hay un montón de gente que, como en tantos terrenos, simplemente ha confiado en otros, no han ejercido ningún tipo de sentido crítico, también porque ahí entraríamos en otros pilares de la sociedad, que es el de una educación que anula por completo el sentido crítico y que explica que todas estas cosas pueden suceder y que por lo tanto no han resistido y no se han planteado cosas. Es decir, un médico de a pie de un centro de salud de un pueblecito X que está todo el día recetando ese tipo de productos, diciéndole a la gente que se haga la prueba y jamás se pregunta qué es lo que está pasando, qué pasa con esa cantidad enorme de artículos científicos que están cuestionando lo que hace cada día, nunca se lo pregunta, evidentemente tiene una parte de culpa. Es decir, que los que inventaron aquello, ¿no? Claro, aceptado como dogma lo que es la ciencia, que es justamente algo negativo al avance científico. Claro, por eso he dicho que el hecho de que la ciencia se haya convertido en una religión y en gran parte en un fundamentalismo más, hace que todo esto pueda suceder y que la gente no llegue a concebirlo, porque cuando nosotros nos damos cuenta de los errores de los demás, es decir, las religiones, cuando hemos dicho que a lo largo de la historia las religiones han impuesto su visión, claro, siempre el que está equivocado es el otro. Nuestra religión es la verdadera, el otro es el que tiene la religión falsa. Yo soy el fundamentalista siempre es el otro. Con lo cual, lo que nosotros aceptamos como algo natural, visto desde fuera y analizado de forma externa, se ve como un mecanismo construido cuando para el que vive inmerso en ese mecanismo le parece algo natural. Y la gente acepta como cosa natural una serie de dogmas científicos que están en la base de todos estos montajes, empezando por la teoría de la infección, que es lo que triunfó hace 100 años y que ha prestado su base a todos estos montajes de epidemias que se basan fundamentalmente en esa teoría. Con lo cual, Jesús, ahora que comentas el tema de la teoría de la infección, estamos hablando de que realmente si no hay un virus por medio, no debería haber un contagio vía sexual. Esto es muy fuerte. ¿Es esto lo que podríamos deducir del hecho de que no sea un virus, sino que sea otra cosa, sea una bajada de defensa, sea lo que sea, ¿no? Pero un virus, ¿no? Claro, nuestro enfoque, me refiero a esa corriente que creamos hace algún tiempo, aunque veníamos funcionando desde hace muchos años, pero la constituimos como tal corriente frente a otras corrientes críticas, quizá menos radicales, ¿no? Fundamentalmente los disidentes que piensan que esto es una enfermedad pero que hay que enfocar de otra manera, que no es una enfermedad contagiosa, que no se debe a un virus, pero que no deja de ser una enfermedad que hay que tratar. Nuestro enfoque es más en ese contexto de poder. Esto no es una enfermedad, esto es un montaje, una creación que aprovecha evidentemente problemas de salud, pero que no tienen absolutamente nada que ver con un nuevo virus llamado VIH. Hay unos problemas de salud que la gente está sufriendo
y que ahora se utilizan para presentarlos como algo nuevo debido a un virus. Evidentemente en África se está muriendo gente, pero se está muriendo gente porque nosotros hemos machacado a África desde los tiempos del colonialismo, y allí muere la gente de hambre y de miseria, y ahora han aprovechado, digamos, ese fondo de enfermedades para convertirlo, ponerle la etiqueta SIDA y convertirlo en una enfermedad nueva de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Es decir, que nuestro planteamiento es que esto no es una enfermedad, aunque sí aprovecha que hay unos problemas de salud que poco a poco ha ido metiendo en esa etiqueta uno tras otro hasta conseguir meter pues una serie de problemas en Occidente, otra serie de problemas en los países pobres, en fin, lo que les ha ido conviniendo. Con lo cual, la forma de enfrentarse a este problema fundamentalmente es mediante el desmontaje de esa creación. Luego, otra cosa es que ahí sigue habiendo unos problemas de salud que hay que tratar, y ahí podríamos también aportar alternativas no agresivas y que no tienen nada que ver con el enfoque que hace la medicina llamada oficial de todos estos problemas, ¿no? Evidentemente hay otros enfoques alternativos, no medicinas alternativas, sino enfoques alternativos de esos problemas y que nos permiten abordarlos de otro modo no agresivo, ¿no? Ya. Jesús, me sabe mal, no quiero abusar mucho de ti, no sé si, bueno, en otro momento te llamamos, si te parece. El problema es que me ha coincidido la hora del programa con mi horario de trabajo. Estoy un poco pensando que tengo unos minutillos que me escapo para tomar un té aquí la cafetería y aprovechar ese momento para poder, pero lamentablemente tengo que ganarme el pan. Y tanto. Eternamente agradecido, de verdad, Jesús García, y bueno, pues decir que tu blog es, para la gente que quiera ver, porque tienes un blog tremendo de información, es saludypoder.blogspot.com. Saludypoder.blogspot. Sí, ahí está disponible mi libro para descarga, y además estoy procurando actualizar muchos aspectos que en el libro quedaron, pues claro, tampoco se podía meter todo. Estoy procurando actualizar y complementar, meter documentos, en fin, es como una especie de pack extra que va con el libro, el blog, ¿no? Porque continúo moviéndome y añadiendo cosas cada vez que voy trabajándolas, ¿no? Yo soy de los que te visita muy muy a menudo, porque de verdad que pones una información tremenda. saludypoder.blogspot.com. Pues muchísimas gracias a ti, Jesús. Un abrazo. Venga, un saludo a todos, a Luis y a Manuel, si es que está ya en antena. Lo llamaremos ahora. Gracias, Jesús. Chao. Venga, un abrazo. Hasta luego. Y bueno, nuestro segundo invitado, y súper agradecidos a que nos pueda atender, es el doctor Manuel Garrido. El doctor Garrido es un médico gallego de 43 años al que en junio de 1987 le pusieron la etiqueta de seropositivo. Ha vivido el tema del SIDA desde dos ángulos complementarios, lo que le ha llevado al convencimiento de que la inmunodeficiencia adquirida obedece a ciertas causas que nada tienen que ver con el virus, y de que se trata de un problema solucionable desde un punto de vista médico. Pero si las soluciones continúan silenciadas, nunca se podrá acabar con el SIDA. De ahí su interés en que se rompa el silencio que rodea los planteamientos críticos, y una forma de lograrlo es consiguiendo que científicos de distintos ámbitos pidan que tenga lugar una reevaluación de la hipótesis oficial del virus igual a SIDA. Fruto de su iniciativa personal es el Grupo Científico Médico Pro Replanteamiento del SIDA. Doctor Manuel Garrido, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos aquí con Lluís Botinas, acabamos de hablar con Jesús García Blanca, y bueno, pues muchas gracias por atendernos, Manuel. Y bueno, pues ¿cuál es tu opinión acerca de esa versión oficial sobre el SIDA? Bueno, yo antes de nada quiero aclarar una cosa que dijiste ahí, ¿sí? De un grupo científico médico para replanteamiento del SIDA. Ajá. Esto fue una iniciativa que se quiso impulsar hace, no sé, creo que fue en el 97, 98. Uh-huh. Y bueno, y que actualmente no está vigente. Ya. Era para difundir esto en el medio sanitario. Entonces estábamos ahí un grupo de médicos, y esta iniciativa no existe, ¿no? Entonces
quiero decir, en estos momentos. Ajá. O en estos momentos, bueno, sigo con mi tarea de orientar a gente en este campo, pero estoy un poquito centrado. En el año 98 creamos una asociación aquí en Galicia. Ajá. Y hace 2 años, pues como una forma de difundir esto, creamos una red social que se llama Superando el SIDA. ¿Qué pasa? Que esta red tuvo un crecimiento tan espectacular que ya desbordó lo que era el ámbito de aquella asociación pequeña que había, y se ha convertido pues en lo que es en la actualidad, que es una red de orientación y apoyo mutuo internacional, con gente de más de 15 países, y es un poquito, yo estoy un poco centrado en la actualidad en esto. La red se llama superandoelsida.ning.com, ¿no? Para cualquier persona que quiera buscarla. Esta red de bueno, es lo que donde estoy yo centrado en orientar a la gente a través de. Preguntabas qué opinaba yo acerca de. Sí, era un poco tu opinión acerca de la. Una cosa, Manuel, quizá tengas un teléfono fijo, no lo digas en antena, porque andamos un poco mal de cobertura, o no tienes teléfono fijo. Aquí ¿dónde estás? Ya me lo dijiste ayer, vale. Me preguntaste, y la verdad que lo lamento. Estoy precisamente, a ver si me ponen un teléfono, porque tengo que hablar con la conexión. Vale. Y estoy pendiente, pero vamos, de momento es el que tengo. Y tendría que irme a casa de alguien y. Vale, bueno, no te preocupes. Si te puedes acercar a alguna ventana o algo así, o pues. ¿Se oye el mar, por casualidad? Porque me parece oír agua por ahí. Bueno, aquí tiene que ser algún ruido de fondo, porque aquí lo que es una habitación, aunque yo vivo enfrente al mar, no se oye el mar, Vale. De lejos a la ventana, y no hay ningún ruido aquí. Vale. La ventana, como dices tú, a ver si aquí hay más. Voy a abrir aquí esto. Vale, nos estaba dando envidia que se oyera el mar por ahí. Bueno, ahora pues es posible que se oiga algo más, pero vamos, ahora se oye más, se oye mejor, sí. Bueno. No, te preguntaba cuál era tu opinión acerca de la versión oficial sobre el SIDA, y qué razones han llevado a estos planteamientos científicos disidentes, tú como médico y como que incluso a persona que te diagnosticaron, pues es lo que te diagnosticaron, ¿no? Bueno, ¿qué opino de eso? Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con nuestro amigo Tienes, de que esto efectivamente es un montaje. Esto es algo que es una construcción mental que no tiene realidad científica. Ajá. Y bueno, es todo un cinismo. Yo la palabra que llamaría cinismo, porque esto es un cinismo. O sea, todo, desde el diagnóstico, los tratamientos, los enfoques, todo es un cinismo. Por ejemplo, los tratamientos. Tú concibes que unos productos que están documentados desde antiguo como causa de inmunodeficiencia, que son los productos de quimioterapia de cáncer, sean precisamente los que se usan para tratar o para matar a un virus que causa inmunodeficiencia, porque la mayoría de los fármacos que se usan que se dan a la gente para matar el virus son productos de quimioterapia de cáncer. La mayoría, no todos. Incluso con el agravante de que, por ejemplo, el AZT, que fue el más usado durante 10 años, entre el 87 y 97, el AZT fue un producto que se había investigado en los años 60 para ver si servía para usarse en el cáncer, y en el año 64 se vio que era tan tóxico que rápidamente se aparcó. Es decir, lo que no servía, la quimioterapia del cáncer habitual, se da en los enfermos de cáncer por periodos cortos, porque es muy tóxica. Se le da una tanda a la gente, se deja unas semanas, se le vuelve a dar otra, la gente queda medio hecha polvo, se recupera y le vuelven a dar otra y tal. Es decir,
Bueno, pues el AZT era un producto que, o sea, la quimioterapia ya habitualmente es tóxica. De hecho, se les llama, en medicina, hay otro nombre con el que también son conocidos estos productos, que es con el nombre de citotóxicos, o tóxicos o venenos celulares. Ajá. Bueno, pues no servía para ser usado en los enfermos de cáncer por periodos cortos, precisamente porque eran demasiado tóxicos. 20 años más tarde, hoy sabemos que fue mediante unos ensayos clínicos fraudulentos, que se violaron los protocolos, que son las normas que deben regir esos ensayos clínicos, lo que no servía para ser usado por periodos cortos en los enfermos de cáncer se aprobó 20 años más tarde para su uso indefinido en los enfermos de SIDA. Y esto conviene decirlo, claramente, porque aquí parece que se han olvidado rápidamente ahora en medio de todo este triunfalismo con los nuevos tratamientos, con el cóctel que se pone en marcha en el 97. El AZT no dejó prácticamente supervivientes. Todas las personas, prácticamente, que estamos vivas, hay alguno, como siempre en todo hay alguna excepción, pero prácticamente todas las personas que estamos vivas somos personas que no hemos tomado ese producto, o si lo han hecho, lo han abandonado rápidamente. Madre mía. Lo que estás diciendo es tremendo, y además en boca de un doctor y en boca de una persona que también lo está hablando en los dos sentidos, ¿no? Como hipotético enfermo, ¿no? O sea, que las personas que han tomado el AZT de una forma prolongada, prácticamente todos han muerto. Estamos diciendo eso, ¿no? No dejó supervivientes. La doctora Sacher hace unas declaraciones muy fuertes también, la doctora alemana que lleva años trabajando en esto, donde dice que efectivamente el 90%, la práctica totalidad de las muertes que se producen entre el 87 y 97 delante del cóctel fueron causadas por la AZT. ¿Qué pasa? Que inmediatamente se pone en marcha el cóctel. Y claro, al dejar de usar ya la AZT de forma masiva y esas dosis tan brutales, inmediatamente disminuye la mortalidad. ¿Qué hicieron? Por eso yo digo que la palabra aquí es cinismo, ¿no? ¿Qué hicieron? Inmediatamente, como se produce menos mortalidad porque habían dejado de dar un veneno, inmediatamente dicen, ahora ya muere menos gente, luego este cóctel es estupendo, ¿entiendes? Ajá. Es decir, nos vendieron como un bien absoluto lo que no era más que simplemente cambiar el cianuro por un veneno más lento. Simplemente al dejar de usar el cianuro, pues inmediatamente la gente pues no muere tanto. Entonces, éxito del arsénico, ¿no? Han cambiado el cianuro por el arsénico y punto. Pero, a ver, perdona que te interrumpa un momento. ¿Realmente lo de cianuro y arsénico lo estás diciendo de forma simbólica o es que realmente es cianuro y es... Simbólico. Simbólico. Vale. Es que ya me estaba asustando, porque vamos. Lo han cambiado por un veneno lento. Sí. Y entonces venden como un gran progreso este veneno lento que es el cóctel, porque de hecho el cóctel consta de 3 fármacos, 2 son de quimioterapia de cáncer, o sea, AZT o familia, y un tercero es un inhibidor de proteasas también. Y bueno, un poco la cosa... Me preguntabas acerca de mi experiencia personal. Bueno, mi experiencia personal, pues fueron 5 años al principio, cuando no tienes información, que te crees que... Es más, yo no quería saber mucho sobre este tema del SIDA, porque una vez que leí un mínimo, vi que todo era deprimente y entonces inmediatamente cada vez que oía algo sobre el tema desconectaba. Yo creo que era de los médicos que sabía menos sobre este tema, ¿no? Ajá. Porque no puedo saber, ¿no? Y de hecho esa actitud fue muy positiva, porque si todo te dice que te vas a morir, que es tal que cual, pues entonces cuanto menos quieres saber, mejor. Siempre queda dentro una pequeña esperanza, ¿no? Claro. Y efectivamente, con el tiempo pues me di cuenta de que había sido muy positiva este no querer saber. Pero claro, yo me volví a interesar por el tema del SIDA un poco a fondo cuando ya 5 o 6 años más tarde del diagnóstico de VIH positivo, pues empecé a oír otras explicaciones, que fue precisamente de la mano de Luis Botinas en un viaje que hice a Barcelona a finales del 93, luego ya seguí manteniendo el contacto con él los años siguientes, y entonces ya a partir de ahí empecé a leer a fondo, pero además con una avidez, porque yo quería responder a todas las preguntas, porque era para mí vital, no era un
asunto de, como se hace habitualmente, pues que para preparar un examen o para preparar una suposición. No, yo quería saber porque era de vital importancia para mí. Claro. Y no quería estar atado, cabos sueltos. Y entonces un poco fue el origen de... Entonces, claro, ya me di cuenta, primero extrañado, luego después ya cabreado, porque esto cómo puede ser. No concebía que esto se nos estuviera secuestrando toda esta información a los médicos. Los médicos no tienen ni la más remota idea, hablo incluso de los especialistas de los hospitales, de lo que están haciendo. No tienen ni la más remota idea, no les pasa por la cabeza y que esos cócteles que están recetando no tienen ni siquiera, eso lo denunció y lo dijo hace años Donald Abrams, si no se retiró, es el jefe de la unidad de SIDA más antigua, la del Hospital General de San Francisco, que dijo ya hace de estos 12, 15 años, dijo que no, la mayoría, la práctica totalidad de estos fármacos no han sido testados nunca, no han sido ensayados en ensayos limpios contra placebo. Es decir, fíjate que esto es gravísimo, son ensayos que no tienen estudios, o sea, son fármacos experimentales, o sea, se está experimentando usando a la gente de cobayas. No tienen estudios que demuestren que son mejores que no tomar nada. Madre mía. Y esto realmente, yo es una cosa que insistiría, porque nosotros estamos en un momento de crisis económica, ¿no? Recortes por todos lados, nos recortan las pensiones, recortan el desempleo, recortan por aquí y por allá, y resulta que estamos, porque vamos a ver, yo no pongo en duda la conveniencia de que, por ejemplo, si las personas no tienen medios, pues que entre todos hagamos un esfuerzo colectivo y del dinero público, pues se sufraguen íntegramente los tratamientos de cualquier enfermedad para quien no tiene medios. Ajá. Pero eso siempre que eso revierta en algo positivo, claro, para los enfermos, ¿no? Enfermos o aquí ni siquiera enfermos, porque a la gente simplemente por el hecho de dar positivo en ese test ya se le considera un enfermo y ya se le trata. Es decir, siempre que eso sea una cosa positiva para los enfermos. Pero aquí resulta que estamos regalándole una auténtica millonada, yo no sé, pero calculando debe ser como mínimo, entre todo lo que nos estamos gastando con el SIDA, debe andar sobre los 1.000 millones de euros al año, como mínimo. Porque el tratamiento del cóctel que tú hablas, ¿sabemos lo que cuesta ese tratamiento? Es decir, lo paga la Seguridad Social, seguramente, en el 99% de los casos. Tranquilamente por el 1.000.000 de pesetas anual, ¿eh? 1.000.000 de pesetas anual. Tranquilamente, si no supera eso. Entre el cóctel y luego después toda la parafernalia, son sutiles conceptos de nula utilidad práctica, como son cargas virales, recuentos de T4, que no se hacen, o sea, que se deberían hacer, si son útiles, se deberían hacer a toda la población. Aquí solo se le hacen a los seropositivos. Y cuando se han hecho en la población general, se ve que hay mucha gente que los tiene por los suelos y están perfectamente. O sea, que en realidad no deja de ser, de sentido común, no deja de ser una tontería pensar que un tipo determinado de glóbulos blancos, llamarle las defensas, ¿no? Cuando es un subtipo dentro de un subtipo de glóbulos blancos, llamarle las defensas, olvidándose de otros tipos, por ejemplo los neutrófilos, que son entre el 50 y 70% de los glóbulos blancos, que se los carga, por ejemplo, productos como la ZT y tal, pues no se habla de ellos, ¿no? O no se habla de otros mecanismos, la inmunidad inespecífica, es decir, un montón de factores que influyen en la inmunidad. Y luego después que el mismo sistema inmunológico no es un compartimento aislado dentro del organismo. Vamos a ver, es decir, para que el sistema inmune funcione bien, es necesario que funcione bien el resto de órganos vitales, ¿no? Por ejemplo, una persona con anemia, pues esa persona va a estar debilitada, sus tejidos van a estar menos oxigenados y su sistema inmune va a funcionar a menos rendimiento. De hecho, se sabe que las personas con anemias importantes son más susceptibles a las infecciones. Pues que lo mismo que una persona con un problema serio de hígado o un problema intestinal.
intestinal o problemas con la flora intestinal o problemas, la misma nutrición, el descanso, todo eso influye en nuestro grado en nuestra capacidad de defensa ante las infecciones. Entonces, todo esto es un poco el ver las cosas aisladamente, y no puedes separar al ser humano o sea, ver cada órgano aislado y luego después el ser humano aislado de todo lo demás. El ser humano es una cosa total, integral, no lo podemos separar ni de su medio, ni de... Fíjate, cada vez que a las personas le dicen que es VIH positivo, la persona lo que menos piensa es en la gravedad de lo que tiene. Lo que piensa ya es cómo se lo digo yo a la familia, ya es el impacto, es la etiqueta social, es... Claro, pues, en fin, me lío ya y... No, ya, es que es un tema que, hombre, que es un tema que afecta, porque bueno, Manuel, desde el momento que a ti te diagnosticaron, que fue no sé en qué año, 87, hasta ahora, tú has tenido problemas serios de salud, o bueno, tú en teoría ya, no sé, ya tendrías que estar en el otro barrio, ¿no? Vamos a ver, aquí en Galicia la tuberculosis es endémica. Yo he tenido, en el pueblo donde vivo, pues varios médicos han tenido problemas de tuberculosis. Y el más leve de todos esos problemas, de los que yo conozco, pues casualmente era el mío. Llegó a estar de baja un año, otra persona tuvo un derrame pleural por proceso tuberculoso, otro tuvo una caverna, era el coordinador del centro de salud, una caverna que además nos enseñó el TAT, una caverna enorme, y yo tuve un pequeño infiltrado ahí vi que en cosas de... A mí me decían, claro, por el hecho de ser VIH positivo, te aplican una pauta que es más antibióticos y durante más tiempo. Y yo me tomé, yo dije, no, de eso nada, yo me tomo la pauta normal, y en la pauta normal, bueno, 6 meses, con lo que se le da a cualquier persona normal, cero negativa. Y bien, el proceso se resolvió. Y un año después de ese proceso de tuberculosis, que fue en el 98, después de una época que me había quedado sin trabajo, agobiado económicamente y todo esto, una época que además no me cuidaba mucho. Yo ya trabajaba mucho de noche, leía, escribía, en fin, y no me cuidaba mucho, la verdad. Y un año después de eso, mi cifra de CD4, o sea, estaba en 1369. O sea que 1369 CD4, o sea, altísimos. O sea que lo que dicen que uno desarrolla tuberculosis porque su sistema inmune ya está mal, ya está tocado, eso nada. O sea que sería un caso de SIDA sin rastro de inmunodeficiencia. Es decir, bueno, eso es otro aspecto peligroso, ¿no? Que la definición de cómo se clasifica a las personas o cómo se las mete en el saco del SIDA, como dice Botines, está bien la expresión, es una cosa que ha variado, es una convención, no responde a datos objetivos, porque ahí hay metidas 30 enfermedades que si dan, pues, si el test da positivo y si hay menos de determinados T4, eres un caso de SIDA, y si no, no. Pero vamos, es que esos son problemas que no tienen ninguna particularidad, que se pueden dar en cualquier persona. En realidad, SIDA es cualquier problema de salud que tenga una persona más el test positivo. Wow. Si le quitas el positivo, pues es cualquier problema de salud, porque en la práctica no se meten dentro del saco del SIDA solo esas enfermedades, esa lista de tres, sino que se meten más problemas. Por ejemplo, anemias, por ejemplo. ¿Qué hace el VIH infectando el glóbulo rojo si los glóbulos rojos no se dividen? ¿No? Disminuciones de plaquetas. Incluso, fíjate, hay una serie de efectos secundarios que causan los fármacos antirretrovirales estos. Es un nombre eufemístico, había que llamarle esos fármacos de quimioterapia de cáncer, pues por una serie de daños. Bueno, pues una serie de daños que son claramente efectos secundarios de los fármacos, no dicen que es debido a los fármacos, le llaman síndrome de reconstrucción inmunológica. Es decir, como que el sistema inmune se está recuperando y por eso aparecen esos problemas. Me refiero tanto. Es decir, cosas que son tanto el linfoma, tanto daños en la médula ósea o tanto incluso la inmunodeficiencia que provocan. Infecciones, citomegalia, le llaman
síndrome de reconstrucción inmunológica, cuando son efectos de los fármacos. Por eso yo te decía antes que para mí la palabra clave en todo esto es cinismo. O sea, te están poniendo una cosa que es de color negro y te están diciendo, pues, tiene una blancura deslumbrante y tal y cual, ¿no? Y el tratamiento un éxito. El paciente se murió, pero el tratamiento un éxito. Nunca se cuestionan los tratamientos, ¿no? Es un cinismo, ¿no? Sí. Yo no tengo palabras para esto. Yo creo que esto, por supuesto, pasará a la historia, porque esto ya no hay sentido común. Porque la gente piensa que para esto, y para entender un poco el tema, es que hace falta ser un experto. Y no, señor, experto nada. Es decir, cualquier persona normal con dos dedos de frente, no hay que ser un gran periodista de investigación, ni un biólogo, ni nada. Esto lo ve hasta un niño de 10 años. Porque es lo que plantean los científicos disidentes. No es nada nuevo, nada que no sea de sentido común, nada que no se haya dicho antes, o que no se conociera, o que la medicina no supiera desde décadas antes de entrar en escena el VIH. Bueno. O sea, es todo muy de sentido común, no negacionistas. A nosotros nos llaman negacionistas. Bueno, no le hagamos nada. Entonces es más, yo me creí toda esta historia del virus cuando no tenía otros elementos de juicio para dudar. Y me di cuenta, luego después, siempre lo que plantean estos científicos disidentes, pues es lo que siempre yo he estudiado. Es lo que me parece más acorde, son más ortodoxos, son rigurosos, como le gusta decir Botinas, ¿no? Son más rigurosos, más serios, ¿no? Muy bien. Muy bien, Manuel. Pues Manuel Garrido, estamos muy agradecidos con el tiempo que nos has podido dedicar, porque tener una opinión, bueno, pues de una persona que es a la vez médico y diagnosticado seropositivo. Me quedo con una frase tuya, me ha encantado, ¿no? El tratamiento ha sido un éxito, el enfermo se ha muerto, pero el tratamiento ha sido un éxito. Esa frase es como para ponerla en un marco, ¿verdad? Porque es de Michael Lerner. Michael Lerner es el presidente de Hill de Nueva York, que es una de las asociaciones más veteranas, ya empezó en el año 84, Hill de Nueva York, es el presidente de esa asociación, y sí, dio una charla. Nosotros la tenemos en vídeo, la hemos rescatado por ahí de un congreso que hubo en Argentina, que se llama Terror hipnótico inducido por el diagnóstico, y es una charla de 20 minutos, y yo no he visto charla en la que sepa explicar tan gráficamente el efecto en las personas de toda esta locura, ¿no? Ajá. Pues ¿la tenéis en el blog puesta, quizá, Manuel? Casualmente hay un colaborador, un miembro, Manu, es precisamente el primer vídeo que tenemos en la página de inicio. Es el primer vídeo que se puede el primero, pues no, se llama Terror hipnótico. Está un poquito la traducción, un poquillo defectuosa, pero se entiende perfectamente. Vale. Se llama Terror hipnótico inducido por el diagnóstico. Muy bien. Pues bueno, pues en tu blog, superandoelsida.ning.com, cualquier persona que haya escuchado y que quiera más información puede entrar, y supongo que desde allí también contactar con el doctor Garrido, Manuel Garrido. Y Manuel, mil gracias de nuevo por habernos atendido, y no será la última vez que hablemos. Vale, gracias a vosotros. Un abrazo, Manuel, hasta pronto. Hasta pronto, Manuel, gracias. Luis, y un abrazo a Jesús. De acuerdo, se lo daremos. Gracias. Muy bien, pues Lluís, te veo apuntando aquí muchas cosas, sí, porque supongo que son cosas que hay que matizar y cosas que te veo así con ganas de comentar. ¿Qué querías comentar? Sí. Ha habido aportaciones que me parecen muy importantes y que valdría la pena reforzar, ¿no? Por ejemplo, Manuel Garrido ahora ha explicado que lo que están haciendo los disidentes es simplemente mantener la ortodoxia científica frente a toda la heterodoxia que está implicando el tema del VIH-Sida. Es decir, el VIH-Sida es tantas primeras veces en la historia de la ciencia y de la medicina que solo esto ya nos indica que el VIH-Sida es falso. Es imposible
que de manera, y que es un montaje además, es imposible que por casualidad sean tantas innovaciones una detrás de la otra. Él ha mencionado probablemente una de las últimas, que es el síndrome de reconstitución inmunológica. Cada vez que les hace falta, son tantos, tienen tanto dinero, tienen tantos medios, tienen tanto poder, que inventan aquel parche que haga falta para mirar de justificar y seguir manteniendo la versión oficial del SIDA cuando realmente es insostenible. Cuando vieron que los resultados de los cócteles se traducían por un lado en que la carga viral normalmente descienda, incluso se vuelva indetectable. Por otro lado, que el recuento de T4, que erróneamente llaman defensas, a menudo suba, pero la persona se encontraba peor. Entonces, estos síntomas de encontrarse peor por la toxicidad de los fármacos y porque la carga viral en absoluto, lo que ellos llaman carga viral en absoluto es lo que entienden que es, y llamar al recuento de T4 defensas es otro de los engaños que han introducido en todo el montaje del SIDA. Cuando la persona se siente peor, a esto le ponen una etiqueta que es el síndrome de reconstitución inmunológica y se quedan tan panchos siguiendo aplicando los mismos venenos y cobrando a final de mes y presentando artículos en congresos internacionales. Se han ido fabricando todo lo que les ha hecho falta. Y, por ejemplo, Jesús ha planteado algo muy interesante, muy importante. El año 95 hay una revolución en la versión oficial VIH del SIDA, hay toda una revolución. Por un lado, él ha apuntado el cambio de modelo de VIH. Del 81 al 95, el VIH se decía oficialmente que era un lentivirus, que tenía un periodo de latencia larguísimo, y el doctor Galo llegó a hablar de 40 años de periodo de latencia, y que era dificilísimo de encontrar. En personas terminales de SIDA que morían a los pocos días víctimas del VIH, no encontraban el VIH. De repente, el año 95, se instaura otro modelo de VIH, el modelo del Dr. Ho, que sigue vigente. Según este modelo, el VIH se multiplica miles de millones de veces desde el primer día, lo encuentran en todas partes, y yo, para agudizar la contradicción, le llamo virus a gran velocidad. ¿Cómo es posible que una entidad biológica real puede ser tan contradictoria? Puede tener un periodo de latencia de hasta 40 años y multiplicarse miles de millones de veces desde el primer día. Puede ser dificilísimo de encontrar y encontrarlo en todas partes. Puede ser un lentivirus o un virus a gran velocidad. Es imposible. Una entidad biológica real no puede ser tan contradictoria. Ahora, un virus fantasma, un virus ficticio, tendrá aquellos propietarios que los retrovirólogos que sean apoyados por el poder y por la industria farmacéutica en cada momento le quieran atribuir. Claro. Y le fue muy bien para la industria farmacéutica y para consolidar el VIH-Sida tal como ahora se conoce, este cambio de modelo. ¿Por qué? Porque además de cambiar el modelo, introdujeron una segunda familia principal de fármacos supuestamente anti-VIH, los inhibidores de proteasa, y con esto montaron los cócteles. Introdujeron también el lema golpear rápido, golpear fuerte. Desde el momento en que usted tema haberse infectado, incluso si el test sigue dando negativo, por lo tanto golpear rápido, grandes dosis de supuestos anti-VIH, por lo tanto golpear fuerte. Con lo cual los potenciales clientes con el modelo anterior, con el modelo nuevo, eran clientes ya reales desde antes incluso de dar positivo al test. Además, introdujeron la carga viral, con lo cual, lo que llaman carga viral, con lo cual les sirve para presentar como positivo unos cócteles que están envenenando y matando a las personas. ¿Por qué? Porque esta carga viral normalmente es tan perjudicial para el funcionamiento normal de la persona que los cócteles son tan perjudiciales que esta carga viral, lo que ellos llaman carga viral, desciende. ¿Qué está ocurriendo actualmente? Que ahora se les mueren con carga viral indetectable y encima sin enfermedades oportunistas. Es decir, se les mueren víctimas de un virus que resulta que ni detectan. ¿Qué es lo que en realidad está matando desde siempre uno de los factores principales de muerte de las personas que nos presentan con la etiqueta de muertes de SIDA? Es justamente la toxicidad de los venenos que les están administrando. Claro. Y además, el año 95 introducen también otra novedad, la quinta pieza de esta revolución, que es lo que antes he apuntado. El SIDA deja de ser una enfermedad supuestamente inevitablemente mortal, que es lo que afirmaron sin ninguna prueba científica, y pasan a afirmar que es una enfermedad crónica, también sin ninguna prueba científica. Todo este cambio de modelo, el año 95 lo cuelan y es
y de ahí ha salido el VIH-Sida tal como ahora lo conocemos fundamentalmente. Hay otro punto, bueno, hay otro punto clave que me gustaría precisar. La inmensa mayoría de personas que dan positivo al test son asintomáticas. No tienen ningún problema de salud. Han ido construyendo, ni siquiera son inmunodeficientes, al contrario que afirman los oficialistas y la mayoría de disidentes también. Han ido construyendo los CDC, que son quienes han fabricado, han ido construyendo el SIDA paso a paso, han impuesto unas reglas de juego que hacen que las únicas personas que jamás pueden llegar a ser un caso de SIDA, por lo tanto jamás podrán morir con la etiqueta muerta de SIDA, son aquellas que son realmente inmunodeficientes. ¿Por qué? Porque una persona realmente inmunodeficiente no puede generar la gran cantidad de anticuerpos que hace falta para poder dar positivo a los test del SIDA. Por lo tanto, una persona que da positivo a los test del SIDA en absoluto es inmunodeficiente, porque tiene una gran cantidad de anticuerpos. Entonces, las personas que dan positivo al test del SIDA se pueden agrupar en dos partes. Una, personas perfectamente asintomáticas que por su propio metabolismo, por ejemplo, porque tienen grupo sanguíneo A, B o AB, estas personas tienen una inmunidad por naturaleza más de tipo humoral y, por tanto, por naturaleza, estas personas tienen la desgracia de poder dar más probablemente positivo a los test del SIDA. Y el otro grupo es personas que tienen un inmunodesequilibrio, en absoluto una inmunodeficiencia. Estas personas tienen un desequilibrio en que la inmunidad celular está débil y la humoral está fuerte, y precisamente porque está fuerte puede generar más anticuerpos y por eso tiene más probabilidades de dar positivo los test del SIDA, que son unos test cuantitativos en absoluto cualitativos. Entonces, insisto, dar positivo los test del SIDA en absoluto significa inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia aparece después, a consecuencia del derrumbe psicoemotivo que le significa a la persona el diagnóstico, a consecuencia de la marginación social que, aunque afortunadamente se ha suavizado, sigue existiendo, y a consecuencia del tratamiento tóxico, venenoso que se aplica en los hospitales. Por lo tanto, sí que hay una inmunodeficiencia secundaria después del etiquetaje y como consecuencia del maltrato social y farmacológico que se está dando a las personas. Este es un punto también importantísimo. Y otro punto importantísimo también es que, así como antes he dicho que los fabricantes de los test se protegen diciendo nuestros test no sirven para diagnosticar infección por VIH, los fabricantes de estos fármacos carísimos resulta que se protegen diciendo no sabemos si nuestros fármacos le van a ayudar a usted en algo. Como ha dicho muy bien el doctor Garrido, son fármacos experimentales. Y esto liga a mi hipótesis de por qué se inventa el SIDA el año 81. Entonces, los propios, y no solo ellos, los National Institute of Health, o sea, la institución norteamericana más importante de cara a los fármacos, para cada uno de los fármacos que se están aplicando como anti-VIH, usa la misma frase. No sirve para curar el SIDA ni el VIH, ni disminuye el riesgo de infección por VIH. Y esto lo aplican, la misma frase estándar aparece en cada uno de los fármacos. Y esto entrando en la página web de los NIH y buscando SIDA y fármacos del SIDA, encontrarán esta frase en cada uno de los productos. Madre. Es simplemente criminal lo que se está haciendo. Se está aplicando unos test para diagnosticar que nadie es responsable de que sirvan para diagnosticar infección por el supuesto VIH, incluso aceptando que existiese, y se están aplicando unos fármacos que los propios fabricantes dicen que no saben si va a ayudar o no. Pero el marketing de las industrias farmacéuticas del SIDA es tan enorme y el seguidismo de los especialistas es tan enorme, como ha dicho muy bien el doctor Garrido, se han alegrado mucho de que bajando las dosis de venenos y aprendiendo a combinar las toxicidades de forma que maten más lentamente, ahora les aguantan más, se les mueren, como decía, con carga viral indetectable sin enfermedades oportunistas, se sienten orgullosos, te dicen, mira, antes en la sala del hospital de infecciosos, mira, estaba lleno de casos de SIDA con enfermedades oportunistas. Ahora mira, está vacía, y es cierto. ¿Pero por qué? Porque con la quimioterapia tan potente jamás se ha aplicado a un ser humano la cantidad de fármacos tóxicos que se está aplicando a las víctimas del engranaje del SIDA.
Por un lado, los supuestos anti-VIH, como él ha apuntado, son quimioterapia. Por otro lado, los supuestos preventivos. Se está dando un montón de antibióticos, ansiolíticos, etcétera, corticoides, etcétera, como preventivos, cuando el uso constante, el uso regular de estos fármacos son inmunodepresores y acaban matando también a la persona. La combinación de los supuestos anti-VIH y los supuestos preventivos crean un medio interior tan estéril en la persona que ni los microbios pueden multiplicarse, por eso no desaparecen enfermedades oportunistas. Pero ¿qué está ocurriendo? Que están momificando a las personas. No pueden multiplicarse los microbios mientras están vivos, pero tampoco pueden multiplicarse los gusanos cuando se mueren. Están momificando a las víctimas del SIDA. Madre mía. Es realmente escandaloso todo lo que está ocurriendo y por eso la propuesta que estamos lanzando es actuar directamente para acabar con el SIDA. Para esto, sin ningún duro, y aprovecho para pedir apoyo a quien pueda estar escuchando, estamos empezando a lanzar una conferencia internacional, un congreso internacional para acabar con el SIDA. Es decir, porque se trata ya de pasar a todo este conocimiento, todas estas experiencias, todos estos testimonios, porque el doctor Garrido ha dado testimonio, pero si se pudiese convocar a través de los medios de comunicación importantes, invitar a escribir testimonios de todas las personas que hace 15, 20, 25 años les dieron 2, 3 años de vida y que afortunadamente o no tomaron nunca o dejaron de tomar los fármacos oficiales, habría una avalancha de testimonios. Cada uno de estos testimonios es una piedra lanzada para acabar con el SIDA lo antes posible. Algo tan sencillo como declararse territorio de SIDA. En mi asociación Plural 21 nos hemos declarado territorio libre de SIDA. Es algo que invito a hacer. Cualquier persona, cualquier grupo, cualquier asociación, cualquier sindicato, cualquier facultad, etcétera, a partir de un momento determinado de investigar el tema del SIDA y llegar a la conclusión de que es un montaje, se puede declarar perfectamente territorio libre de SIDA. Si esto se extiende como un reguero de pólvora, el VIH-SIDA oficial se va desvaneciendo, va desapareciendo. O sea, por eso yo estoy ahora dando, desde hace meses, cada tercer sábado normalmente, un curso de 8 horas explicando que el SIDA es un montaje. Ahora, por primera vez, esto corresponde al sábado 18 de diciembre, por primera vez el domingo 19, además, voy a dar un curso de formación de desmontadores del SIDA. Es decir, personas que después de entender que el SIDA es un montaje, deciden que por el bien propio, colectivo y de la humanidad vale la pena dedicar tiempo, energía, creatividad a desmontar el SIDA y que quieran adoptar o quieran formarse en el digno oficio de desmontar el SIDA. Muy bien. Yo tenía una pregunta para hacerte al final, pero no sé si nos va a dar ya mucho tiempo, y era qué tiene que hacer esa persona, claro, qué tienen que hacer las personas que están pensando en hacerse esas pruebas, las personas que se les ha diagnosticado y los normales, los que tienen una relación, una vida normal, según tú tienen que hacer. En mi libro yo explico que la primera práctica de riesgo en SIDA es hacerse los test. Estos test son una chapuza. Quien quiera jugar a la ruleta rusa, que juegue, pero sabe que la bala puede salir y si se arriesga, quien se va a hacer los test del SIDA o se los deja hacer, esta persona corre un grave peligro de dar positivo y si no tiene esta información que está siendo censurada, a esta persona se le hunde un mundo, se dejará envenenar y tendrá un mal futuro. A las personas que ya les han colocado la etiqueta de seropositivo, pues que se informen. Yo no puedo recomendar a nadie que deje de tomar estos fármacos porque yo no soy médico, pero sí puedo advertir de los súper tóxicos que son estos fármacos, invitar a la persona que se informe y que ella misma se haga su opinión y decida. Y si llega a la conclusión de que le colocaron una etiqueta, pues esta persona se la saca, la rompe a trocitos y para ella se habrá acabado el drama del SIDA. ¿Cuál era la tercera pregunta? Bueno, la tercera, la gente normal, ¿en qué nos afecta? Bueno, yo creo que ha sido el SIDA ha sido el primer dogma mundial de terror, y esto es importante no olvidarlo. Y acabar con el SIDA será liberar a toda la humanidad del terror que desde hace 30 años se le ha colocado encima. Y el modelo que usaron para lentamente inventar el SIDA es un modelo que han ido aplicando luego, para mí, en la hepatitis C y otras letras que están procurando inventar. Ahora, últimamente, se ha visto el caso de la gripe A. Es el mismo modelo. Se empieza con el terror y a partir de ahí unos trucos científicos y tecnológicos que si llegan a ser aceptados, se traga y ya está.
Pues muchas gracias, Lluís Botina, de plural21.org. También gracias a Jesús García Blanca y al doctor Manuel Garrido. Muchas gracias y hasta la semana que viene les esperamos.